archivos backup, ¿ya? Archivos de respaldo. El hecho de encontrar archivos de respaldo, antes yo consideraba que era una basura encontrar archivos backup, archivos de respaldo, ¿ya? ¿Cómo se reconoce un archivo de respaldo? Un archivo de respaldo se reconoce porque normalmente tiene, ejemplo, perro.com slash, y ejemplo, un respaldo se llamaría así, ejemplo, es el index, pero en vez de ser .html, estaría así, .html, .backup, ¿ya? O res de respaldo o alguna extensión así de respaldo. O .old también es bien conocido como archivos de respaldo. ¿Por qué es importante esto? Porque una cosa que deben saber es que en todo lo que es programación web existe el lenguaje del lado del cliente y el lenguaje del lado del servidor, que eso lo explico en mi curso, por cierto, ¿ya? Y el punto importante de esto del lenguaje del lado del cliente, ¿dónde está esto? Ejemplo, miren acá, HTML, lado del cliente, CSS del cliente, JavaScript del cliente, PHP, lenguaje del lado del servidor. Y SQL, en palabras sencillas, no, es que estos son sentencias, es comunicación con la base de datos. Pero podríamos decir en palabras sencillas que sería del lado del servidor, ¿ya? Podríamos decir que todo esto es del lado del servidor. ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje del lado del cliente y el lenguaje del lado del servidor? Es que el lenguaje del lado del cliente nosotros lo podemos ver en una página. Ejemplo, yo en esta página puedo poner acá ver código fuente de la página y miren, ya veo el código fuente. Entonces, todo ese código que veo es del lado del cliente. ¿Por qué? Porque lo puedo ver. Y el lenguaje del lado del servidor no lo puedo ver, está oculto. La ventaja de estos .ol, .backup y esas cosas es que sí te van a permitir ver el contenido del lenguaje del lado del servidor. Lo que podría llegar a permitir que tú hagas una depuración del código, una ingeniería inversa del código, permitiéndote descubrir más vulnerabilidades. Así que por eso es una vulnerabilidad como tal. Tony dice lo que llaman front-end y back-end. Correcto. Lo que dice Tony. El front-end sería la interfaz gráfica de la página. Lo que vemos de la página. O sea, como se ve toda bonita, ¿ya? Y el back-end normalmente es el funcionamiento de la página, ¿ya? Que normalmente está un poco, o sea, muchas veces ligado al lenguaje del lado del servidor, ¿ya? Aunque también puede estar ligado a JavaScript, ¿ya? Lenguaje del lado del cliente, etcétera, etcétera. Pero ahí vamos a ir aprendiendo.